Buenas tardes. En este video les voy a hablar de qué es la didáctica y para qué sirve. Según Domingo Contreras, no hay una única definición de qué es la didáctica, ya que es muy difícil definir su ámbito de referencia, su objeto de estudio, ya que ésta se puede tomar o se puede estudiar de diferentes enfoques. Según Contreras, la didáctica es la ciencia de la enseñanza que pertenece a las ciencias de la educación y se encarga de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de todo es una definición bastante certera, aunque demasiado global, y queda escasa al momento de definir exactamente qué es la didáctica. Según Camiloni, la didáctica se encarga de estudiar los métodos de enseñanza y además va a ser quien va a definir qué y cómo enseñar. También va a decidir cuáles son los métodos más adecuados para lograr el aprendizaje del sujeto. Comenio nos hablaba del método. Él decía, si quieren lograr una buena enseñanza, sigan mi método. El método es parte de lo que sería la didáctica, ¿sí? En el hoy. A lo largo de la historia ha existido infinidades de métodos, desde los más estructurados y rigurosos, como pueden ser el método jesuita, hasta el método lancasteriano, ¿sí? De su idea de la escuela en el trabajo, donde no solo formaba estudiantes, sino futuros obreros. La idea de Lancaster al momento del estudio era formar futuros obreros, obreros que no pensaran, que simplemente siguieran el ritmo que seguían sus padres. Y para ello montaba la escuela en el trabajo. Después nos vimos a Comenio con su teoría de buscar la excelencia acercándose a la naturaleza, buscar la excelencia en la naturaleza y en la piedad. ¿Sí? Hasta el día de hoy, que hoy en nuestro país, con la ley vigente, la Ley Nacional de Educación, lo que se busca es formar un sujeto que tenga un pensamiento amplio, crítico y reflexivo. Ya no hablamos del docente, como en el caso de Comenio, como mero poseedor del conocimiento y el alumno como un simple receptor. Hoy por hoy la didáctica lo que busca es el intercambio entre el docente y el alumno. Y por eso pone en marcha este binomio del que habla Althusser de enseñanza y aprendizaje, porque el docente no solo enseña, sino que a la vez aprende, en este intercambio que se da en el aula con el alumno. La didáctica nos va a dar las herramientas necesarias para lograr el aprendizaje del alumno. ¿Sí? Según Camiloni, la didáctica busca en el docente la responsabilidad del aprendizaje del alumno o del sujeto. Contreras, en cambio, nos habla de la educación como una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza, al docente. Un poco cercano a lo que quería Comenio en esta idea de educación paternalista, en esta idea de rebaño que él tenía con sus alumnos, en este educar más cercano, ¿sí? Comenio nos hablaba de paternidad, Contreras nos habla de compromiso. El compromiso y cercanía tienen algo de cercano, digamos que los conceptos se pueden llegar a rozar en algún punto. El docente interviene directamente entre el conocimiento y el sujeto. Es partícipe necesario entre el conocimiento y el sujeto. En este punto es donde el docente va a buscar las estrategias necesarias para lograr el aprendizaje. ¿Sí? Va a utilizar la didáctica para brindarle con todas sus herramientas el conocimiento al alumno. Y para eso se va a valer de videos, láminas, textos, debates. Hoy por hoy se utiliza mucho las nuevas tecnologías. Piaget decía que para lograr la buena enseñanza, el docente debía generar el interés en el alumno. Entonces el docente va a utilizar todas estas estrategias, todos estos elementos, para lograr el interés del alumno. ¿Sí? La didáctica busca
que todos los sujetos lleguen a los niveles superiores de educación. Y a la vez va a tratar de evitar la deserción escolar. ¿Sí? Comenius nos hablaba de una educación universal, donde todos tuvieran las mismas posibilidades. La didáctica busca un poco eso, ¿sí? Que todos tengan las mismas posibilidades, brindar las mismas posibilidades y que nadie quede excluido, ya sea por razones sociales, políticas, económicas, o simplemente por considerarlos limitados genéticamente. Comenius decía que todos los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender, ¿sí? En algunos casos más rápido, en otros casos un poco más lento, pero que todos teníamos la capacidad, que nacíamos con la capacidad de adquirir conocimiento. ¿Sí? Piaget toma esto de Comenius y hace su teoría del desarrollo, su teoría de las etapas del desarrollo, donde él estipula, universaliza qué debería aprender cada niño en qué edad. ¿Sí? Él, a lo largo de sus estudios, va haciendo pruebas y va sistematizando este desarrollo en esas etapas. Vygotsky, que no lo conocía a Piaget, pero toma algo de lo que él decía, le hace una crítica a Piaget y dice: Piaget hace su teoría sin tomar en cuenta las diversidades, sin tomar en cuenta las variabilidades. No todos aprenden todo al mismo tiempo, como pretendía Comenius o como decía Piaget en su teoría. Hay niños o hay sujetos que aprenden más fácilmente unas disciplinas que otras, demoran más en unas que en otras, ¿sí? Pero la idea es el trabajar el conjunto y que todos tengan la posibilidad de aprender. Esto de las disciplinas tiene que ver más con la teoría de Gardner, de las inteligencias múltiples. Tiene que ver con el contexto de ese niño en su hogar, en su casa, ¿sí? De lo más cercano, de lo más conocido, ¿sí? Tiene la capacidad más desarrollada en unos aspectos que en otros. Todos somos inteligentes. Gardner decía que todos somos inteligentes. De alguna u otra manera todos somos inteligentes, ¿sí? Por ahí nos podemos desarrollar más en algún aspecto que en otro. Y esa es la idea de la escuela de hoy, de esta formación institucional, de tratar de fomentar esa educación, ¿sí? En hacerse foco en ese valor, en esa virtud que tenga el estudiante. Todo esto se va a dar en un marco institucional, bajo un currículum ya prescripto, ¿sí? Contreras habla de la escuela como un aparato ideológico del Estado, donde ya las clases dominantes y hegemónicas imponen este material cultural, ¿sí? Y definen qué y cómo enseñar. Y ahí le hace una crítica a este currículum, porque dice: si ya todo está prescrito, ¿dónde queda la libertad del docente de poder elegir qué dar y qué no dar? Y vamos a ver que no es tan estructurado como parece. Si bien el docente recibe ese currículum, ¿sí?, de la provincia, también tiene la facultad o tiene la posibilidad de elegir de qué manera y en qué momento y cómo va a dar esos contenidos. Y eso lo va a hacer tomando en cuenta el concepto de desnaturalización de la educación, ¿sí? Comenius nos hablaba todo el tiempo de la educación y la naturaleza. Contreras, por el contrario, nos dice: en la educación no hay nada que sea natural. No existe la naturaleza en la educación, ¿sí? Todo es una imposición externa. Pero este concepto de desnaturalización propuesto en este currículum actual, a lo que se refiere es al proceso que realiza cada sujeto, ¿sí?, con un pensamiento amplio, crítico y reflexivo. Un pensamiento capaz de cuestionar lo dado. La tarea del docente a través de la didáctica es
también adecuar estos contenidos, este currículum, ¿sí?, de acuerdo al grupo que tiene delante, ya sea por edad, por región, por nivel educacional, por contexto. A esto lo vamos a llamar transposición didáctica. ¿Sí? El currículum es una guía para el docente, ¿sí?, donde el docente tiene que cumplir en cierta parte con el currículum, pero él va a tener la posibilidad de adecuar estos contenidos, ¿sí? Y esto es muy parecido a lo que decía Comenio. Comenio decía que el estudiante debía aprender de menor a mayor, de lo más sencillo a lo más difícil, ¿sí? Entonces, toma esta evolución de lo más difícil a de lo más sencillo a lo más difícil, siempre tomando en cuenta lo que vimos antes, ¿sí? Aprender un contenido para internalizarlo y luego ir complejizándolo a lo largo del tiempo. Esos son los contenidos que van a quedar en nosotros y nos van a servir para la vida. El currículum está armado de esta manera, ¿sí? Pero no en todos lados podemos dar lo mismo, porque no es lo mismo dar un contenido en una escuela en medio de una ciudad inmensa que dar un contenido en la frontera con Paraguay o en la frontera con Uruguay o en un río o en una isla. El docente va a tener la capacidad a través de la didáctica de poder adecuar esos contenidos a lo que el grupo necesita, a lo que el sujeto necesita y pueda aplicar más tarde en su vida, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal. La educación no es neutral. El docente no es neutral. Tiene una dinámica. Y esto, la didáctica, nos da esta dinámica y nos da estas herramientas para poder acercarnos al alumno y darle lo que realmente necesita. Muchas gracias.